minutos con eso. Buenas tardes a todos y muchas gracias por este rato que nos encontramos. Espero que funcione. Cada uno habrá tenido un día distinto. Esto nos pasa en la pandemia. No es que todos salimos de la escuela. Algunos salieron de la escuela, otro entra a la escuela, alguno entra a la universidad. Para algunos será una pausa en el día, para algunos será el final. Lo que espero es que sea un rato de reflexión. Más allá de algunas ideas que quería compartir con ustedes, que sea un rato de distensión, si se quiere, de pensar, de mirar el largo plazo. Y si bien algo de lo que tenemos que pensar tiene que ver con el hoy, y en educación estamos frente a una urgencia, además de una emergencia en la que hay que responder, que también nos permita sacar la cabeza del agua y mirar para adelante. Con eso arrancamos. La propuesta o el título por el cual se anotaron es Transformando Escuelas en Comunidad. Y yo les propongo que nos hagamos 3 preguntas que van en orden con el encuentro, ¿no? Con el encuentro de toda la semana. Lo primero, el título del encuentro es ¿Cómo gestionar una escuela en tiempos inciertos? Eso es lo que supongo que todos los encuentros de esta semana van a querer responder. Lo segundo que yo propuse para esto es cómo transformar escuelas en comunidad. Cómo hacer que las escuelas sean comunidad y cómo apostar a esas comunidades. Y hasta ahí, nada, lo que alguno de ustedes se anotó viniendo a buscar. Lo que yo les sumo, y ahora ya más para guiarlos por dónde quiero ir, es qué peso tiene la cultura escolar en el aprendizaje. Si bien vamos a hablar de los tiempos inciertos, de cómo hacer que una escuela sea una comunidad hoy, dentro y fuera de la escuela, yo les agrego esto de la cultura escolar y el peso en el aprendizaje. ¿Por qué el peso en el aprendizaje? Porque quiero, como dejar claro, para mí ese es el foco último. Digo, todo lo que vamos a discutir de gestionar escuelas, de la escuela en tiempo incierto, de lo que nos va a venir después de la incertidumbre, tiene que ver con cómo hacemos para que haya mejor aprendizaje, digo, para que a los chicos y a las chicas les vaya mejor en el futuro. Entonces, todas las preguntas tienen que ir orientadas hacia ahí de una u otra manera. Lo voy a repetir varias veces, pero cada una de esas preguntas tiene una respuesta distinta en cada comunidad. No va a haber una respuesta, sino que cada uno en su comunidad va a responder de una manera distinta. Y por eso es que es importante que cada uno registre estas preguntas. Muy bien, generar comunidad. El primer punto es este y cómo transformar escuelas y cómo fomentar las comunidades dentro de nuestras escuelas es algo que tiene que ver para adentro y para afuera de la escuela. Por eso quiero empezar contándoles algo, me toca ser el director de la Fundación Barqui, contarles algo de lo que hacemos en la Fundación que fomenta comunidades, no como una propaganda, sino como una invitación y como capaz contarles algo distinto. Alejandra, por ejemplo, que nos acompaña, es un miembro activo de la comunidad que les voy a presentar e invitaros al resto también a formar parte. Desde Fundación Barqui creamos el año pasado Comunidad TNA. Empezó la pandemia y entendimos que nos habían desconectado a todos de alguna manera o nos conectaban de una manera distinta y que necesitábamos encontrarnos, que necesitábamos reemplazar el espacio de encuentro y trabajo colaborativo entre los docentes porque cada uno estaba aislado con sus alumnos de una manera o de otra. Y por eso creamos Comunidad TNA. Comunidad TNA es una red social para docentes. Es una plataforma colaborativa, es un espacio donde los docentes pueden compartir prácticas, pueden subir sus prácticas, pueden mirar las prácticas de otros, revisarlas, seguirlas, replicarlas. Es un lugar donde compartimos contenido material, pero donde también generamos vínculo y donde apostamos a poder trabajar con docentes de otras escuelas. Por eso, este recurso que creamos para los docentes busca generar una comunidad. Y esa comunidad tiene que ver con lo que pasa dentro de la escuela y con lo que pasa afuera. Si bien cada comunidad tiene un contexto, también hay mucho de la riqueza, ustedes lo tienen muy claro por la red de las escuelas alemanas en Argentina y en el mundo, hay un espacio en el que nos podemos enriquecer mucho una escuela con otro. Y no es moneda corriente el trabajo entre escuelas. Estamos muy acostumbrados al trabajo con nuestra propia comunidad. Hemos visto, habrán experimentado incluso escuelas donde la primaria no habla con la secundaria o habla poco.
digo, si hablamos de trayectorias escolares y si ponemos el foco en los chicos, que son los mismos, debería ser natural esta conexión entre niveles y entre escuelas. Por eso Comunidad Atenea busca dar una respuesta en esa línea de conectar a los docentes y de generar una comunidad donde el trabajo colaborativo sea algo cotidiano. Por eso Comunidad Atenea se inició en la pandemia, hoy tiene 15.000 docentes registrados de toda América Latina que la usan de manera activa, hubo ingresos de más de 104 países, y estos son números, pero atrás de eso hay historias, hay proyectos, hay docentes trabajando juntos, no solo dentro de Argentina, sino dentro de América Latina, y que de vuelta es algo que nos regaló la pandemia, que no estábamos tan acostumbrados y hoy podemos hacerlo un poco más, y está bueno estar atento. Con lo cual, freno ahí, Comunidad Atenea, los invito a ser parte. Entran a comunidadatenea.org y van a encontrar recursos, pero también la oportunidad de ustedes compartir sus propios recursos, subir sus propias iniciativas. Es una Wikipedia de educación, donde cada uno puede subir. Otros dicen que es el Pinterest de la educación, donde uno va pineando los proyectos de otros. Y dentro de poco va a ser el Facebook de la educación, porque estamos inaugurando la parte de mensajería para poder charlar unos con otros ahí. Pero bueno, acá invitarlos como una forma de generar comunidad hacia afuera de la escuela. Hago la pausa ahí y nos metemos ya en lo que es generar comunidad dentro de la escuela. Y acá sí, esta pregunta, ¿cómo fortalecemos la comunidad en nuestras instituciones para la transformación? Cuando digo la transformación es para la mejora, para el desarrollo. Todos tenemos un área de mejora, ¿no? Cualquier escuela tiene un área para crecer. Y acá una frase conocida de Peter Drucker, el genio del management, que dice, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. No, es una frase famosa, Culture eats strategy for breakfast, que la podemos aplicar, está aplicada al mundo de los negocios, se puede aplicar a una escuela, se puede aplicar a una familia, a cualquier grupo humano, creo que esto se vive, que es la cultura se devora, por decir de una manera, la estrategia para el desayuno. Y hay imágenes que pone Peter Drucker que son muy claras, como la cultura en realidad se come todo, no solo la estrategia. ¿Y qué quiere decir esto en la vida de una escuela? Quiere decir que la cultura es mucho más importante que la estrategia. Que sin duda la estrategia, la planificación tienen un montón que ver con el resultado, pero que donde no hay una cultura que fomente, si se quiere, hasta la implementación de una estrategia, la estrategia no tiene sentido. Puede llegar un director, podemos buscar al mejor director, llevarlo a nuestra escuela y que venga con una planificación estratégica alucinante, que funciona en las mejores escuelas del mundo. Si la cultura de nuestra escuela no es una cultura receptiva, abierta, colaborativa, empática, podemos definirlo de muchas maneras y es lo que vamos a hacer ahora. Si no hay una cultura que permita el desarrollo de esa estrategia, la estrategia no tiene sentido, cae en saco roto. Entonces, tenemos que revisar la cultura, conocer la cultura de nuestras instituciones y pensar de manera concreta cómo hacemos para mejorar esa cultura. Porque tenemos claro que en febrero dedicamos un buen tiempo a la planificación estratégica, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a construir esa cultura positiva de la escuela? Tenemos estas jornadas, 6 jornadas al año, que son más para, si uno lo piensa, más para la cultura que para la estrategia, pero a veces dedicamos más a la formación más pedagógica y no tanto a la cultura de la escuela. Cada escuela tiene su respuesta, pero si tenemos claro que la cultura se va a devorar la estrategia, apostemos a este punto. Y bueno, la invitación de hoy es revisar cuánto hacemos y cuánto podemos hacer por mejorar esa cultura escolar. Por eso, la primera actividad que los voy a invitar a que hagamos juntos es responder 2 preguntas en Menti. Ahora lo explico con más detalle, pero las 2 preguntas: ¿qué es la cultura escolar y qué elementos componen a la cultura? Y pueden hacer una definición libre, espontánea, que nos permita construir una definición entre todos. Ahí tenemos 21 respuestas y se siguen sumando. Los invito a que sigan escribiendo mientras yo voy leyendo algunas, porque después vamos a descargar todo y lo compartimos con ustedes.
con lo cual nos ayuda a construirlo juntos. ¿Qué es la cultura escolar? Es la identidad, es el alma de la escuela, es todo lo que ocurre en la escuela, es el conjunto de creencias, costumbres, modos de resolver situaciones, la identidad, las raíces, para dónde apunta, o sea, algo de futuro, creencias, percepciones, actitudes. Es la tradición en valores que representa una institución educativa, que se sostiene más allá del tiempo, pese a los cambios. Son los hábitos supuestos, las formas de gestionar, los canales de comunicación, ahí aparece el tema de la comunicación en la cultura, el trabajo en equipo, el respeto, el conjunto de elementos que dan identidad, sistema de creencias, valores y conductas, el ideario, formas, costumbres, valores, usos y costumbres, las características, el espíritu, la historia. Ahí aparece la historia por primera vez, había una mención similar antes. Conjunto de conocimientos, habilidades y valores. Otro que dice la historia de la escuela, lo que define, lo que marca la personalidad, creencias, valores, tradiciones. Muy bueno, gracias por esos aportes. Los leo rápido, pero es para compartir con más detalle. Paso a la segunda pregunta, que en el mismo link tienen para contestar, y es: ¿qué elementos componen la cultura escolar? Claramente algunos elementos ya estaban en sus definiciones, acá pueden repetirlos y aparecerán otros. Muy bien, ahí tenemos 17 respuestas, 18. Acá el primero tomaba respuestas lineales, ahora Menti va haciendo esta nube con las palabras repetidas, van a aparecer más grandes y las que no más chicas. Entonces, los elementos, la historia, los valores, creencias, tradiciones, normas, costumbres, relaciones, los modos de hacer. Es muy interesante leer esto con la óptica de la escuela propia. No leerlo teóricamente, sino desde mi escuela. ¿Cuáles son los valores de mi escuela, la historia, los usos y costumbres, los intereses en común? Muy bueno. La tradición, la mirada al futuro. ¿Qué mirada al futuro tiene mi escuela? ¿Hacia dónde estamos yendo? La forma de vincularse. ¿Cómo nos vinculamos en mi escuela? ¿Cuánto de esa forma de vincularme es una responsabilidad mía, del otro, que la podemos mejorar? Los objetivos, las normas. ¿Cuáles son las normas explícitas, escritas o no escritas de mi escuela? La comunidad, cómo defino a mi comunidad, los modos de hacer, las relaciones, el trabajo en equipo. 24, bueno, ahí se puede seguir sumando. Claramente creencias, valores, la historia, la costumbre y la tradición pesaron un poco más que el resto, pero hasta acá nos vamos acercando a definir qué es la cultura, a definir qué elementos componen la cultura, y mi idea es invitarnos a que vayamos yendo a la propia escuela, ¿no? Que podamos acercarnos a la propia escuela y que esto nos termine iluminando en algo concreto. Finalmente en algo que podamos hacer mañana para que estemos mejor. Hay un texto de Elías, de María Elías, de la Universidad de La Plata, muy interesante, que resume muchas definiciones de cultura. Yo les comparto acá algunas, después los invito a leerlo y les paso también el texto completo, porque de todas las definiciones uno puede ir obteniendo luces que permiten, si se quiere, mejorar la propia definición, eso que ustedes compartieron al principio. Entonces, para ir tomando algunas líneas de estas definiciones y entender como algunos componentes más de la cultura. La cultura escolar, compuesta por reglas y tradiciones no escritas. Mucho de esto, uno llega a una escuela y la cultura no está escrita, no está solo en el ideario, en el PEI o
como lo llamemos según la provincia del tipo de escuela, hay muchas cosas no escritas que hay que saber leer, que hay que lograr interpretar de la cultura de la escuela. Es ese código informal que se establece en el cómo hacemos las cosas acá, y hasta ahí eso tiene una parte positiva, una parte negativa. Digo, cómo hacemos las cosas, algunas son buenas y otras no tanto, pero hay que por lo menos conocerlo, conocer esa cultura. La cultura incluye estos sistemas de creencias, valores, estructuras cognitivas generales, significados, ¿no? Habla de cómo entendemos la escuela, el aprendizaje, cómo entendemos a los miembros de la propia comunidad. La cultura de una organización puede ser pensada como el conjunto de directivas. Esto más de, bueno, también la responsabilidad de quienes dirigen la escuela, que marca mucho la cultura, no todo, pero mucho viene dado. La cultura es el cristal. Me gusta, es el cristal a través del cual nos vemos, pero la cultura juega ese rol de transparente o de imperceptible, de que no se ve, pero está ahí. Y es como nos miramos, es como nos relacionamos. Incluso al ser a veces imperceptible, no la cuestionamos. Y acá una invitación concreta, digo, es importante que cuestionemos la cultura de las instituciones en las que trabajamos. Capaz cuestionamos mucho más una estrategia que la cultura. Y sabemos que una se devora a la otra. La cultura es la manifestación de un patrón de supuestos básicos inventados, descubiertos o desarrollados. Acá en esto de que hay mucho de que viene dado, juega un rol la historia, muchos lo mencionaron. La historia tiene mucho que ver con la cultura de la escuela y por eso a veces esa historia no está escrita. Y hay parte de la cultura que nos viene dada, hay parte de la cultura que podremos mejorar, trabajar, pero también partiendo de esos supuestos. No es algo que un cambio de director va a cambiar la cultura de la escuela, porque hay algo de estable, de permanente, y hay algo de abierto al cambio en la cultura. Por eso, este ejercicio que enriquece es ir pensando desde distintas definiciones que le dicen a la cultura de mi propia escuela. La cultura, creencias y valores compartidos. Acá entra en juego ya la comunidad. ¿Qué rol tiene la comunidad compuesta por los docentes, los directivos, los padres, los alumnos, ¿no? Que van más allá de la escuela si la queremos como un ente autónomo, sino que es algo que construimos con el resto de los actores. Y conjunto de interpretaciones o teorías en uso compartidas por los miembros de la organización que determina la manera en la que un individuo responde a situaciones habituales. Acá, dos factores, la comunidad y el individuo, cómo cada uno responde y resaltar esto de que finalmente cada docente va a trabajar de una manera distinta en esa escuela según también su cultura. Una síntesis hasta acá, una definición que sintetiza mucho lo anterior con estos componentes de la cultura: la visión y los valores, los rituales y las ceremonias, la historia y los relatos y la arquitectura de la escuela. Esta definición que encontramos dice, finalmente estos son los componentes de la cultura, pero esto puede hacer que haya una cultura positiva o una cultura tóxica. Y acá, con un par de años de experiencia, habiendo pasado por distintos lugares del sistema, creo que cualquiera de ustedes puede tener experiencias de una cultura positiva o de una cultura tóxica. De una escuela o de momentos, por lo menos, con una manifestación de una cultura más tóxica. O positiva, ¿no? Las buenas experiencias que nos fueron marcando. Entonces, mi invitación, y acá segundo campo de trabajo, segundo momento para que intervengan, pero acá un poquito más concreto, un poquito más en la tarea del día a día, que es pensar algunos rasgos que tienen que ver con una cultura positiva. Yo voy a enumerar una serie de rasgos que hablan de una cultura positiva a la escuela, de una buena cultura que finalmente, si recordamos el hilo inicial, va a promover un aprendizaje y va a sacar lo mejor de los alumnos, que es lo que queremos. Pero yo les voy a presentar una serie de rasgos. Y en esos rasgos, que ahora se los muestro, les voy a pedir que cada uno, también entrando a un link, a un Jamboard que nos permite hacer algo constructivo entre todos, que a cada rasgo ustedes le piensen una acción concreta. Hay un rasgo, y paso para que lo vean la lista de rasgos, de características de la cultura escolar positiva. Acá ya hablamos de
lo bueno, lo que queremos que suceda en la escuela. Y, por ejemplo, una característica de la cultura escolar positiva es el rico sentido de la historia. Una escuela que valora su historia y que trabaja con su historia. Cada uno podría decir, mi escuela trabaja la historia, la valora o no, o la esconde, o la tapa, o hay cosas de la historia que mejor no preguntar. ¿Cómo hacemos para que, acciones concretas, para que nuestra escuela tenga un rico sentido de la historia? O sea, acciones concretas. Tenemos que festejar algo más de la historia de la escuela. Siempre festejamos los aniversarios, algunos hitos. ¿Hay algo más de la historia para celebrar? ¿Hay algo para resaltar? ¿Hay algo para trabajar con los alumnos o con la comunidad docente sobre la historia? Bien, otro rasgo, un entorno físico que simboliza alegría y orgullo. ¿Qué acciones concretas puedo hacer en mi escuela? Y esto es bien difícil hoy porque el entorno físico es un entorno físico virtual, en muchos casos, no en todos. ¿Cómo podemos hacer para simbolizar alegría y orgullo? ¿Qué puedo hacer en el Zoom que tengo mañana con mis alumnos para simbolizar alegría y orgullo? ¿Cómo capaz tengo que empezar la clase de una manera distinta o empezar mi reunión de docentes de una manera distinta, hasta con un chiste para que haya un poco más de alegría, de distensión? Bueno, acá hay acciones muy concretas que van vinculadas a estos rasgos. Y esto los invito a que le dediquemos 5 minutos a pensarlo, porque esto sí nos va a sacar una herramienta concreta para que mañana la cultura de nuestras escuelas mejore. Por eso les comparto el link al Jamboard, que es el que nos permite la herramienta de Google para hacer trabajo compartido. Vamos a entrar a este Jamboard donde están distintas hojas o slides o como sea. Cada una tiene uno de estos títulos de las características que les nombré recién. Desde arriba de todo, ustedes pueden moverse por uno o por otro, y al costado, esta barra de tareas del costado, el del medio es un post-it, que una nota adhesiva para poner y para sumar en la lista. Entonces, frente al título, que es una característica positiva, los invito a crear acciones. En las notas pongan acciones concretas. ¿Qué hago yo desde el lugar que tengo hoy en mi escuela para vivir este rasgo? Una misión centrada en el aprendizaje del estudiante. Una misión centrada en el aprendizaje es algo genérico, que todos estamos de acuerdo. ¿Cómo lo concretizo mañana? Por eso este trabajo es acciones concretas. ¿Qué podemos hacer? Los invito a entrar al documento. Yo pongo música de este lado. Le dedicamos 7, 8 minutos a esto, para de vuelta, para poder construirlo entre todos. Muy bien. Hago una pausa ahí. Muy bueno los aportes. Muchas gracias por tomarse el trabajo. Ahí pasamos rápido, pero hay buen material. Como les decía antes, esto después lo descargamos y lo compartimos con todos ustedes. Lo bueno es que más allá de lo que les comparta, cada uno tiene una acción concreta, tiene algo para hacer mañana distinto. Y tiene esto, una reflexión sobre la cultura de la propia escuela que está en nuestras manos poder transformar, ¿no? Y esto que hablamos al principio de gestionar comunidad, de gestionar escuelas en tiempos inciertos, y en tiempos inciertos más que nunca hay que revalorizar y apostar por la cultura de la escuela, ¿no? Hacer un esfuerzo por mejorar la cultura de la escuela. Hay que planificar cómo hacemos las burbujas, que no nos ahoga para mañana a la mañana, pero también hay que frenar o correrse la burbuja para mirar
el largo plazo, y esta apuesta es a eso. Paso ahora a la última sección de la presentación, habiendo completado ya la actividad. Y acá es entrar en la cuestión del clima escolar. Hay mucha distinción teórica entre lo que es la cultura y lo que es el clima. La cultura como la historia, las normas, la tradición de la escuela, y el clima como los vínculos interpersonales que se dan dentro de la escuela. Sin duda que se mezclan, si empezamos a hilar fino, hay cosas del clima que en realidad son de la cultura, o de la cultura que hacen el clima, pero mi idea es poder distinguirlo de manera muy simple, para que nos permita ahora pensar, así como pensamos de la cultura y de estos rasgos que veíamos que incluían mucho de la historia, las normas, entrar en la parte de los vínculos. Y el clima escolar como algo más cotidiano. La cultura tiene que ver más también con esta historia de la escuela, y el clima con algo cotidiano que construimos entre nosotros. Y que capaz, como es más cotidiano, también es algo que se puede transformar más en la diaria. Y acá invito a respondernos 3 preguntas sobre el clima escolar. Primero, ¿qué es el clima y qué aspectos involucra? ¿Cómo entendemos nosotros el clima escolar? Lo segundo, ¿cuál es la importancia del clima en este contexto? Capaz uno, sin darse cuenta, en estos días de tensiones, se empieza a cargar con cosas del clima, de las burbujas o de los problemas de la virtualidad. Y hay cosas del clima, de que un profesor me pasó su tarea, me pidió esto, lo otro, y que no lo hizo como a mí me gustaba, y que son cuestiones de los vínculos que nos terminan afectando y nos vamos cargando, y entre que no nos vemos, no descargamos, no tenemos sala de profesores, todo eso hace que enrarece, entorpece o no suma a un buen clima. Entonces, ¿cómo hacer frente a la importancia, para mejorar el clima escolar? Y cómo cada uno de nosotros concretamente puede mejorar ese clima. Si respondemos esta última, ya es un lujo, y ojalá mañana, como les decía al principio, nuestras escuelas estén un poquito mejor que ayer y que hoy. Frente a esto del clima escolar, perdón, ahí está. Alguna definición de qué es el clima, es la percepción que tienen los sujetos sobre las relaciones que se dan en el contexto de la escuela. Pero me gusta esto, y para mí me quedo solo con esto. El clima escolar es uno de los mejores predictores del rendimiento académico de los estudiantes. Hay algunos estudios que lo muestran, que cuantifican esto, pero quedémonos con la idea. El clima escolar es un predictor, nos permite entender, según el clima de la escuela, al final cuánto van a rendir los alumnos, cuánto van a aprender los alumnos. Porque si bien hay mucho del conocimiento que uno se lleva del aula, hay mucho que uno, si se quiere, lo que decimos que se transpira en la escuela, o que se vive, o que se respira en la escuela, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con los vínculos, y que va a transformar la vida de los estudiantes. Digo, hay mucho lo que uno se lleva de la escuela que tiene que ver con el clima. Y de vuelta son esos imperceptibles, o muy perceptibles, pero que como no los vemos, que a veces no le prestamos la importancia que tienen. Entonces, el clima escolar determina la calidad de vida de los que participan en la institución educativa. Y el clima escolar tiene su faceta, si se quiere, institucional, el clima de la escuela, el clima en el aula, el clima de trabajo con los alumnos, la relación profesor-alumno, las metodologías, y el clima interpersonal, que capaz lo más concreto de los vínculos entre todos los actores de la escuela, dentro y fuera de la escuela. Digo, pensemos en los padres, pensemos en el personal no docente de la escuela, los alumnos. Y frente a estas 3, si se quiere, dimensiones del clima escolar, la institucional, el aula y la interpersonal, pensar cuál es mi lugar hoy en esta mejora o no, en fomentar el clima que queremos para nuestras escuelas. Y acá les cuento una experiencia concreta. Desde la Fundación Barqui trabajamos en la formación de directores. Hace 5 años que implementamos distintos programas para formar a directores en liderazgo e innovación. Programas más o menos intensivos. Implementamos estos programas en varias provincias de la Argentina y luego en otros países de América Latina. Y en el 2018 decidimos hacer un estudio
que se lo voy a compartir porque para mí tiene un poco de audacia, de coraje y de creatividad que capaz a alguno le sirva. Teníamos que medir el impacto del programa. Había que medir que los directores que entraban al curso salgan mejor, que hayan aprendido conceptos, teorías, ideas y que adquieran nuevas competencias. Entonces medimos eso de muchas maneras, ¿no? Había una especie de examen de ingreso, un examen de salida, encuestas, para medir la percepción de todos los participantes. Pero en el 2018, esto empezó en el 2016, en el 2018 decidimos hacer un estudio, una evaluación de resultados intermedios, elegir dos grupos, un grupo que había recibido la formación y un grupo que no, para poder medir las diferencias. Pero lo que hicimos con este grupo, si se quiere, llamado de tratamiento, son las escuelas que habían hecho el programa, fue no solo hablar con los directores, sino ir a las escuelas de esos directores y encuestar a los docentes. Encuestar a los docentes y decir, mira, tu director se fue a formar, ¿qué pasó en la escuela? Imagínense esto en la escuela de cada uno. Algunos de ustedes serán directores, otros son docentes. Imagínense que el director desaparece un mes para hacer un curso afuera, vuelve, y en vez de evaluar las competencias de ese director, decimos, bueno, a ver, vamos a la sala de profesores a ver qué pasa, a ver si esta escuela hoy es mejor que hace 2 meses cuando el director no se había formado, para ver si también la apuesta a la formación nuestra tiene sentido. Si seguir apostando por la formación docente y directiva tiene sentido, si cambia y mejora las cosas en las escuelas. Entonces encuestamos, hicimos esto con más de 2.000 docentes, reducimos la muestra después y para los resultados que les voy a compartir, comparamos únicamente escuelas donde más de 5 docentes habían contestado para que sea algo más representativo, no que el amigo del director nos dijo que estaba todo bien, sino poder construir algunos números con la opinión de varios y entender cómo, primero la función del director, pero también del resto de los colegas, modifica o no, o mejora el clima escolar. Hicimos el estudio comparado, obviamente yo lo muestro orgulloso porque nos fue bien, entonces también esto habla bien del programa, pero no me quiero centrar hoy en el programa que nosotros hicimos, sino en algunas de las cosas que el estudio nos permite ver. Y hay 4 datos que resaltamos mucho, que tienen una comparación, un impacto entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, entre los que hicieron el programa y los que no. Pero para mirar el resultado. Hay mayor diferencia porcentual entre escuelas de un grupo y del otro en este comentario. El director actúa buscando lo mejor para su equipo. Esto cada uno puede definir. A ver, mi director, ¿actúa buscando lo mejor para su equipo? Son cosas que capaz no pensamos que se pueden medir y se pueden medir y se pueden ver y son bastante tangibles dentro de una escuela. Lo segundo, hay comunicación efectiva entre el equipo directivo y los docentes. Esto, acá es un título, pero en cada escuela será a veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué puede pasar para que haya una mejor comunicación entre los equipos? Tercer punto, la institución educativa se esfuerza por realizar proyectos para integrar a la comunidad. ¿Cuánto hay en mi escuela de apuesta a esta comunidad, que es el tema que queríamos charlar en el encuentro de hoy? Y por último, fíjense que este es el que tiene una mayor diferencia, 17 puntos de diferencia entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, y dice, existe reconocimiento y estímulo entre docentes y directivos cuando se hacen las cosas bien o se proponen cosas nuevas. Este es para pensar, cuando yo voy a mi escuela y propongo algo nuevo o algo distinto, ¿qué es lo primero que encuentro? Resistencia, apoyo, indiferencia. Habrá de todo, habrá quienes responden de una manera o de otra, pero fíjense que para que una encuesta haya dado estos resultados es porque realmente es importante. Este estímulo, reconocimiento, no estamos hablando de le financiaron el proyecto, Alejandra trajo un proyecto y la escuela lo financió, estamos diciendo reconocimiento, estímulo, promoción, decir vamos para adelante, animémonos a probar, animémonos a buscar algo distinto. Esto que es un apoyo, que habla de los vínculos, del clima, tiene un impacto directo en el desarrollo profesional de cada uno y finalmente en el aprendizaje, ¿no? Lo que hablábamos antes, este predictor del rendimiento y del desarrollo de los alumnos. Así que acá algunos comentarios nomás, pero fíjense cómo esta es una forma de medir el clima. Para esto hicimos una encuesta detallada a los docentes. Les puedo compartir después las preguntas porque capaz a algunos les sirva, a algunos se anime a hacer este mismo experimento en su escuela, preguntar a los docentes cómo ven el clima, cómo se sienten en la escuela, animarse a encontrar cosas que no nos gustan tanto,
Hay una cadena de escuelas en Estados Unidos conocida que publica en Internet los resultados de estas encuestas. Encuesta a todos los docentes, a todos los padres y lo publica en Internet. Entonces cualquiera puede entrar y ver esas percepciones. No sé cuántas veces nos animamos nosotros a eso, pero es un buen ejercicio. Es decir, cuanto más podamos conocer, más vamos a poder mejorar el clima. Fernanda, micrófono. Sí, ya sé. Pregunta que para mí es clave. La capacidad que tenga el docente de contestar honestamente, porque está hablando de su superior. Nosotros lo vivimos en nuestra comisión directiva. Digamos, ¿quién puede, cuánta red de confianza tiene que generarse para poder decir, hablar con respeto, pero hacer un juicio no positivo de la persona que es nuestro superior? Es muy buena la pregunta, Fernanda, y te diría, hay distintas estrategias. Digo, claramente la respuesta a tu pregunta tiene que ver con la cultura y con el clima de la escuela. Digo, hay una cultura en la que yo me animo a ser honesto y transparente, y hay una cultura en la que no, en la que mejor tapar todo. Y para esto hay una construcción, hay un camino para recorrer, que tiene que ver con, bueno, incluso estrategias muy concretas. Empecemos por una encuesta que es anónima, después lo hacemos en una reunión. Después lo hacemos en una reunión por grupos, generar los espacios, tomar la temperatura, digo, como medir, a ver, bueno, acá hay sinceridad o no, uno ve que es todo muy polite, bueno, capaz hay que romper esa estructura, y no hay respuestas, al final tiene que ver con el contexto y con cada escuela, porque hay escuelas donde se puede hacer abierto, y hay escuelas donde no, donde hay que recorrer un camino de ascendente más largo para llegar a esto y para hacer públicos los datos. Digo, no es necesario publicar todo mañana, sí es importante tener una estrategia, decir, bueno, queremos ir hacia allá. Entonces, creo que nos pasa en la Argentina que aprender, o las evaluaciones, las ONE, como fueran, son privadas, no se comparten los datos hoy. Y vemos que en otros países del mundo se comparte y está todo publicado, uno encuentra los datos. Ojalá en nuestro país esto sea un camino de que hoy no los compartimos para amigarnos con los datos, para en el futuro publicarlos, perderle el miedo y finalmente los datos nos tienen que ayudar a escribir nuestro camino de mejora, escribir nuestro plan de mejora, porque en el fondo cada uno va a tener un desarrollo distinto. Bueno, es muy buena la pregunta y es algo a tener en cuenta. Nosotros hicimos este ejercicio y dijimos, bueno, una escuela donde menos de 5 docentes contestaron, no la consideramos. No es parte del estudio porque menos de 5 o el director no le puso mucha garra a que respondan o no llegó o no querían. Y es por algo. Quiero cerrar con una idea. Quedan 3 minutos. Ale, ¿vos levantaste la mano? Tomo tu pregunta antes de cerrar. O tu comentario. No, porque ya la contestaste vos. El tema iba a decir la encuesta anónima, y bueno, ahí aporté también en comenzar con la construcción de un liderazgo basado en la confianza, para que esto se pueda dar, ¿no? Y cada uno pueda expresar libremente sus ideas, tanto sus cosas positivas como sus críticas constructivas. Creo que esto es la base, la confianza. Nada más, eso. Sí, sin duda. Muchas gracias, Ale. Me quedan 2 comentarios por hacer y la última pregunta para ustedes. Uno de esos comentarios es el de la confianza. Así que voy a avanzar. Acá hay más resultados de esta encuesta que hicimos, que después la compartimos. Me gusta esto del director actúa buscando lo mejor para su personal. Qué buen indicador para una escuela, ¿no? Para pensarlo y para trabajarlo. Pero bueno, hago la pausa ahí. ¿Cómo mejoramos el clima escolar? Ale dio en la tecla, dijo la confianza. Finalmente hay un trabajo y un desafío en cada una de las escuelas que es cómo gestionar y cómo promover la confianza. Tenemos sistemas educativos basados en la desconfianza o esquemas de trabajo donde prima la desconfianza. ¿Cómo hacemos para gestionar la confianza? Y la confianza en un sentido amplio. La confianza entre los docentes, entre el equipo directivo y los docentes, entre los docentes con los alumnos. ¿Cuánto confiamos en nuestros alumnos? ¿Cuánto confiamos en el trabajo de los padres, en el trabajo de las familias? Y finalmente, voy un poco más lejos, ¿cuánto confiamos en el sistema educativo? En los ministros y los ministros en los docentes.
porque somos un equipo que no parece jugar como un equipo en la diaria. Por mi trabajo en la Fundación tengo la suerte de trabajar con escuelas y con ministros, y veo de los dos lados gente dejando la vida, esforzándose al máximo, con buena voluntad, con buenas intenciones. ¿Por qué no podemos tejer esos puentes entre todo el sistema? Me voy, digo, docentes y ministros por poner los extremos, pero ¿por qué no podemos todavía trabajar como un equipo? ¿Y cuánto mejor nos iría si lo logramos? Por eso, resaltar esto, de gestionar y promover la confianza que tiene que ver con el clima y tiene que ver con los vínculos. Acá queda solo el título para que cada uno pueda analizar y pensar en estos vínculos dónde trabajar. Digo, capaz mañana uno quiere trabajar el vínculo con un colega, con un alumno, con un directivo. Hay mucho por hacer y cada uno elegirá cómo. Cierro con este texto. Acá le copié una foto porque subrayé un texto que estaba leyendo y le saqué la foto y me gusta como una idea de cierre. Esto es un documento que escribió el Banco Mundial en el 2018, es un reporte analizando el aprendizaje. Y en un momento dice, ¿qué hace efectivo la enseñanza? ¿No? ¿Qué hace que el docente enseñando sea efectivo? Y mide un par de cosas. Dice, el aprendizaje, la enseñanza efectiva, si se quiere, depende de las habilidades de los maestros y de la motivación. Y hay muchos sistemas, dice está en la primera frase, hay muchos sistemas que no se toman esto en serio. Depende de la capacidad, de los skills de los docentes y de su motivación. Y hay sistemas que no se toman esto en serio. Después dice, obviamente el salario tiene mucho que ver, y pone otros, digo, entran los temas críticos, pero miren cómo empieza. Depende de la capacidad y de la motivación. La capacidad de cada uno de ustedes lo trabaja, se ha formado y tiene un camino recorrido. Yo me quedo y cierro con esta idea, con el segundo punto. No solo las capacidades, sino la motivación. La motivación de un docente cuando entra al aula, de un director cuando entra a la escuela, de un chico cuando entra a esta tarea espectacular de aprender, la motivación juega, es un determinante. Y es, no sé, algunos le dicen es un soft skill, es algo que no le prestamos atención. Y es determinante. Y es algo en el que todos podemos generar una mejora, proponer un cambio. Nos podemos motivar entre nosotros. Es un equipo que entra motivado y que le va mucho mejor, es un docente que entra al aula. ¿Cuánto hacemos por la motivación de los colegas? ¿Cuánto nos preocupamos si un docente está motivado a la hora de enseñar? Nos parece como, bueno, mira, no sé, no tengo tiempo de pensar en la motivación, yo tengo que pensar en el contenido que tengo que enseñar mañana, en esto que... No sé, la motivación no es algo que esté en nuestra conversación. Sin embargo, este reporte, pero la experiencia muestra que la motivación que tenemos es determinante y es algo que puede cambiar. Y es algo que hay que renovar todos los días, es como la confianza, y no está dada la motivación. Uno a veces se despierta con muchas ganas, otro día con poca, y entre nosotros, un buen clima escolar, una escuela con una buena cultura, va a generar que hagamos lo que hacemos mucho más motivados. Entonces, gestionar escuelas en tiempos inciertos, cómo transformar la cultura, tiene mucho que ver también con este ínfimo detalle de la motivación. Por eso, ojalá este rato que charlamos los motive un poco a entrar mañana a la cancha distinto, a motivarnos y acompañarnos entre nosotros y pensar qué otras estrategias vamos a implementar para esto, para estar motivados, para disfrutar lo que hacemos, esa vocación que elegimos, que tanto nos gusta y que queremos desplegar todos los días. Entonces, les agradezco mucho el tiempo. A mí me motiva esto que a las 7 de la tarde nos encontremos y estemos pensando cómo mejorar la cultura de la escuela, cómo gestionar mejor, cómo transformar cada una de las escuelas. Así que les agradezco mucho y siendo las 7:01, los invito únicamente como ticket de salida a que completen el último Menti, que esto me sirve a mí y yo después se los voy a compartir, que es qué me llevo, una idea, una tarea, una acción. Los invito a completarlo por ustedes también, porque bueno, a ver, hablamos muchas cosas, una idea concreta. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué pregunta me llevo? ¿Qué idea? Y eso cada uno es realmente lo que se lleva para que esto haya valido la pena.
Con eso te agradezco, Patricia, de nuevo la invitación, el rato, una alegría y nada, queda a disposición de todos ustedes para seguir construyendo juntos. Yo te agradezco muchísimo, Agustín, en nombre de la GDS y de todos los participantes que estoy seguro que han disfrutado tanto como yo de esta hora y que seguramente se van pensando muchas cosas importantísimas que dijiste. Y además los invito a todos a buscar en la web a la fundación y bueno, contactarse con ellos, formar parte de la comunidad Atenea. Agradezco otra vez a Alejandra, que está por ahí muy seria tratando de completar su tarea, que nos haya conectado el año pasado, y bueno, y el interés es seguir conectados y ampliando esta red, como vos dijiste, que nos ayuda a todos a ser mejores profesionales.